Me llamo Irma, tengo 59 años, y durante más de 30 años trabajé como secretaria administrativa en una secundaria técnica en Iztapalapa. Empecé allí cuando mis hijos eran chiquitos, y terminé siendo casi un mueble más del plantel. Conocí a cada rincón, cada maestra que venía con nervios al primer día, cada alumno que entraba llorando y salía riendo. Esa escuela era mi segundo hogar. Siempre fui una mujer discreta, de carácter firme pero amable. No me metía en chismes, no buscaba protagonismo. Cumplía mi trabajo con rigor y cariño, especialmente porque sabía que ese empleo, con su modesto salario, nos había dado de comer a mis 3 hijos y a mí cuando mi esposo se fue sin mirar atrás. Mi hijo mayor, Rodrigo, es el más serio de todos. Ingeniero de formación, aunque hace años cambió de rumbo y se dedicó a la docencia. Me llenaba de orgullo verlo con sus lentes y su porte tranquilo, dando clases de matemáticas en la misma secundaria donde yo trabajaba. Ahí conoció a Camila, una mujer brillante, joven, ambiciosa. Empezaron como compañeros, luego amigos, y al poco tiempo se casaron. Camila siempre me pareció distante. Educada, sí, pero con esa mirada que juzga sin hablar. Yo hacía lo posible por agradarle, por no entrometerme. No quería ser esa suegra que se mete donde no le llaman. Pero Camila tenía otra idea de lo que yo era. Hace un año, tras la jubilación del director, se abrió el concurso para la nueva dirección. Era un secreto a voces que Camila lo quería. Hizo su plan de trabajo, se quedó tardes enteras, se ganó el respaldo de varios docentes, y lo consiguió. Fue nombrada directora a los 36 años. Una proeza, sí. Y yo aplaudí, sinceramente. Aunque algo en mi pecho empezó a tensarse. Los primeros meses todo siguió normal. Camila no cambiaba mucho su trato conmigo, correcto, frío. Pero poco a poco noté que las cosas ya no fluían igual. Empezaron a excluirme de ciertas juntas, me llegaban circulares de última hora, los maestros nuevos ya no me conocían ni me saludaban con la confianza de antes. Yo intentaba no darle importancia. Tal vez era cosa mía. Tal vez Camila necesitaba marcar su estilo. Un martes por la mañana, abrí mi correo institucional como siempre. Había un mensaje con asunto, reestructuración administrativa. Era breve, casi cruel, a partir del próximo ciclo, su puesto será cubierto por nuevo personal. Le agradecemos sus años de servicio. Recursos Humanos se pondrá en contacto para los trámites correspondientes. Nada más. Ni una llamada. Ni un gracias de frente. Me quedé paralizada frente a la pantalla, sintiendo cómo me ardían los ojos. Me levanté del escritorio como un autómata y fui directo a la oficina de dirección. Toqué, temblando. Camila me abrió. Tenía cara de saber por qué estaba ahí. ¿Puedo hablar contigo un momento?, dije, tratando de mantener la voz firme. Claro, Irma. Pasa. Entré, cerré la puerta. Ella se sentó detrás del escritorio, como si nada. Ni una pizca de vergüenza. Solo me miraba, esperando. Recibí el correo. ¿Esto fue decisión tuya? Camila se acomodó en la silla, como si fuera una junta cualquiera. Irma, esto no es personal. Estamos reestructurando. Queremos renovar, darle espacio a nuevas ideas, nuevos perfiles. Tengo más de 30 años aquí. La interrumpí, sintiendo que algo se rompía por dentro. Nunca me imaginé salir así, sin una palabra, sin un adiós. Ella cruzó los brazos, sin cambiar el tono. Precisamente porque tienes tantos años, pensamos que ya es momento. Además, hizo una pausa, y su voz se endureció, no necesito otra suegra aquí. Ahí lo dijo. Sin máscaras. Sin filtro. Sentí que me sacaban el aire. No era solo la humillación del despido. Era que mi propia nuera me estaba diciendo, con todas sus letras, que no me quería cerca. Que me veía como un estorbo, una sombra. Salí de esa oficina sin responder. Solo caminé hasta mi escritorio, recogí mis cosas, y salí por la puerta como si fuera una extraña. Pero no iba a quedarme callada. No después de todo lo que había dado. Al salir de la escuela ese día, el aire me pareció más denso, como si la ciudad entera compartiera el peso de lo que acababa de vivir. Caminé hacia la estación del metro con la misma ruta de siempre,
pero ya no era la misma mujer. Cada paso dolía como si pisara sobre cristales rotos. En mi bolso, el sobre con mis papeles parecía quemarme la mano. Llegué a casa y me senté en la cocina sin prender la luz. Ahí, donde había ayudado a mis hijos con la tarea, donde había cocinado frijoles cada domingo, ahí donde tantas veces lloré en silencio por no poder darles más, ahora me sentía una carga. Una suegra, incómoda. Un archivo borrado. Esa noche, Rodrigo llegó tarde. Camila no vino. Fingí estar dormida cuando entró, pero no podía apagar mi cabeza. ¿Lo sabía? ¿Lo permitió? ¿Acaso pensaba decirme algo? Al día siguiente me levanté por inercia, como si aún tuviera que preparar el lonche, pero me detuve frente al refrigerador y recordé, ya no tenía a dónde ir. Pasé el día limpiando la casa como si pudiera barrer también la tristeza. No lo logré. Por la tarde, Rodrigo me llamó al cuarto. «Mamá, ¿podemos hablar?» Lo miré desde la puerta, ya esperando el discurso. «¿Tú sabías lo de mi despido?» Me sostuvo la mirada. No parecía sorprendido. Camila me lo comentó. Me dijo que era una decisión difícil, que no era personal. Pero lo fue. Me lo dijo tal cual, no necesito otra suegra aquí. Rodrigo se quedó en silencio. Su cara se transformó en algo que no había visto antes, incomodidad mezclada con culpa. Bajó la mirada. No sabía que te lo dijo así, pero es su escuela ahora, mamá. Ella es la directora. Tiene derecho a tomar decisiones. ¿Y tú? ¿No tienes nada que decir? No es tan simple, Irma. Se detuvo. Me dijo, Irma. Nunca me había llamado así. Sentí que algo dentro se desmoronaba del todo. ¿Sabes qué?, dije con voz ronca, no esperaba que te enfrentaras a ella por mí. Solo quería que reconocieras que esto estuvo mal. Que después de todo lo que di, merecía más respeto. Rodrigo se frotó la nuca, nervioso. No dijo nada más. Se fue a su cuarto. Esa noche lloré. No por el trabajo, sino por la herida más profunda, la indiferencia de mi hijo. Lo crié con todo lo que tenía. Renuncié a mi juventud, a mis sueños, para que él pudiera tener los suyos. Y ahora me decía que, no es tan simple. Empecé a recordar todo lo que había hecho por esa escuela. Los registros que organicé, las tardes que me quedaba hasta que el último alumno saliera. Cuando el aula de informática se inundó, fui yo quien avisó al director antes de que se dañara todo. Cuando hubo un brote de varicela, llamé a cada madre para avisar. Cuando una maestra lloró porque no le alcanzaba para la renta, fui yo quien organizó la colecta. Pero nada de eso contaba ahora. Decidí ir a recursos humanos. Quería entender si había algún derecho violado, alguna indemnización, algún recurso. Me atendió una joven amable, pero limitada. Doña Irma, su puesto no estaba sindicalizado. Era de confianza. La dirección tiene la facultad de prescindir del personal administrativo de ese tipo sin explicación. ¿Ni una carta? ¿Ni una despedida? Ella me vio con lástima. No es justo, pero es legal. Salí de ahí con un nudo en la garganta. Me senté en una banca del parque frente al edificio, donde tantas veces veía a los niños jugar mientras almorzaba mi torta. Y entendí algo, no iban a pelear por mí. No esperara justicia de quienes me habían dado la espalda. Pero yo sí podía pelear. No por el trabajo, sino por mi dignidad. Decidí hablar. No iba a quedarme callada. Me senté frente a mi computadora vieja. Abrí Word. Empecé a escribir mi historia, con nombres, fechas y detalles. Todo lo que había vivido. Lo que había hecho. Lo que habían borrado. Y no iba a guardarlo en silencio. Pasé días escribiendo. No era solo un testimonio, era una necesidad, una urgencia que me quemaba por dentro. Cada palabra que escribía era como coser una herida con aguja gruesa, dolía, pero cerraba. Recordé cosas que ya había olvidado, como la vez que cubría a la intendente enferma para que no descontaran su día, o cuando Camila llegó llorando por la muerte de su padre y fui yo quien la abrazó, sin importar nuestras diferencias. Ahora esa misma mujer me echaba con la frialdad de quien borra un mensaje incómodo.
pero yo no era un mensaje. Era una persona. Cuando terminé de escribir mi relato, no sabía qué hacer con él. Consideré enviarlo a los medios locales, subirlo a redes, mandarlo a la SEP. Pero algo me detuvo. No quería destruir a nadie. No buscaba venganza. Quería que se supiera lo que pasó, que no fuera tan fácil callar a una mujer por ser suegra, por ser mayor, por incomodar. Fui a la biblioteca pública de la colonia, donde aún tenían computadoras con internet. Con ayuda de la bibliotecaria, subí mi historia a un grupo de Facebook de exalumnos de la secundaria. No lo pensé mucho. Solo la publiqué. El texto empezaba así. Me llamo Irma, fui secretaria administrativa de la Técnica 84 por más de 3 décadas. Esta es la historia de cómo me despidieron con un correo, sin una despedida, sin gratitud. Y de cómo mi propia nuera fue quien me cerró la puerta. La reacción fue inmediata. Primero, un par de comentarios. Luego decenas. Después, cientos. Alumnos que no veía desde hacía 20 años escribieron cosas como: Doña Irma, usted fue la que me ayudó a tramitar la beca cuando mi mamá se enfermó. Nunca lo olvidé. Siempre que llegábamos tarde, usted nos cubría para que no nos regañaran. Gracias, gracias. ¡Qué injusticia! Usted era el corazón de la escuela. Muchos estaban indignados. Otros, conmovidos. Algunos contaban sus propias historias de cómo habían sido desplazados por motivos personales o por relaciones de poder. Al tercer día, me llamó un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Irma? Soy Sandra Martínez, periodista de Radio Educación. Vi su publicación. ¿Podríamos entrevistarla? Me quedé muda unos segundos. Nunca había hablado en la radio. Pero algo en mí dijo que sí. La entrevista fue por teléfono. Me temblaba la voz, pero fui sincera. No hablé mal de nadie. Solo conté mi historia. Hablé de cómo nos invisibilizan a las mujeres mayores, cómo nos sacan sin más cuando ya no les servimos. Hablé de la dignidad. La nota se volvió viral. Empezaron a llegar más mensajes. Hasta exmaestros de la secundaria me escribieron. Unos se disculpaban por no haber dicho nada. Otros me agradecían por darles valor para hablar. Una semana después, recibí otro correo. Esta vez no era frío. Estimada Irma, lamentamos profundamente la forma en que se gestionó su salida. Reconocemos su trayectoria y su aporte invaluable. Nos gustaría ofrecerle un reconocimiento oficial por sus años de servicio. Quedamos atentos a su disponibilidad para organizarlo. Era del supervisor escolar. No de Camila. Ella seguía en silencio. Fui al evento con el corazón latiendo fuerte. Me acompañaron exalumnos, colegas, hasta algunos padres de familia. Me entregaron una placa, me aplaudieron de pie. Lloré. No de tristeza, sino de algo más profundo, de sentirme vista, escuchada, valorada. Camila no estuvo presente. Rodrigo sí. Me abrazó después del acto. No dijo nada. Pero sus ojos estaban húmedos. Al día siguiente, Camila me escribió por WhatsApp. Lamento que las cosas hayan terminado así. No era mi intención herirte. No supe cómo manejarlo. Solo le respondí. A veces, el silencio también hiere. Pero ya aprendí a hablar. Me sentí libre. Pero esta historia aún no termina. Después del homenaje, pensé que todo quedaría ahí. Un cierre digno. Un reconocimiento, aunque tardío. Pero lo que no esperaba era el efecto dominó que vendría después. La historia había tocado a mucha gente, más de la que imaginaba. Personas que, como yo, habían sido calladas, reemplazadas, ignoradas por ser molestas o anticuadas. Recibí mensajes de mujeres de todo el país, una intendente en Veracruz que fue despedida tras 35 años, una recepcionista en Sonora a quien sacaron sin previo aviso porque ya no daba la imagen, una maestra en Puebla que fue obligada a jubilarse por presión de su nuevo jefe, que casualmente era también su yerno. Todas distintas, pero con el mismo sabor amargo, el del desprecio disfrazado de renovación. Empezamos a formar una red, primero informal, luego más organizada.
Nos llamamos Voces Mayores. Y aunque no era algo planeado, me invitaron a participar en un conversatorio en la UNAM sobre mujeres mayores en el trabajo. Me sentía fuera de lugar, rodeada de académicas, pero cuando me dieron la palabra y conté lo que me pasó, la sala entera guardó silencio. Después vinieron las preguntas, los aplausos, los abrazos. Mi hijo Rodrigo volvió a hablar conmigo, con más calma esta vez. Mamá, he estado pensando mucho en todo esto. Perdóname por no haberte defendido. ¿No sabía cómo? Camila se detuvo, como buscando las palabras. Ella se sintió amenazada. ¿Por mí? No por ti, por lo que representabas. La experiencia, el respeto, la historia de esa escuela. Ella quería empezar desde cero, sin sentirse vigilada. Yo nunca la vigilé. Lo sé. Pero ella siempre sintió que tú sabías más, que tú eras más querida. Me quedé en silencio. Me dolía escucharlo, pero también me ayudaba a entender. ¿Y tú, qué piensas ahora? Le pregunté. Pienso que fui un cobarde. Que puse la paz de mi casa antes que tu dignidad. No le dije nada. Solo lo tomé de la mano. A veces, el perdón empieza en un gesto. Poco después, Camila pidió una licencia médica. Nadie lo dijo abiertamente, pero era evidente que la presión, los comentarios, la exposición la habían afectado. Yo no me alegraba por eso. Nunca fue mi intención destruirla. Pero tampoco podía cargar con la culpa de su caída. Lo que pasó fue consecuencia de sus actos, no de mi verdad. Una mañana recibí una invitación del nuevo director interino. Quería que regresara a la escuela, no como secretaria, sino como asesora comunitaria, un puesto nuevo que buscaba integrar a madres, exalumnas y vecinas en actividades escolares. No lo pensé 2 veces. Acepté. Volver fue raro. Algunos me miraban con admiración, otros con distancia. Pero muchos me abrazaban como si nunca me hubiera ido. Caminé por los pasillos, toqué las paredes, me senté un rato en el patio. Todo estaba igual y diferente al mismo tiempo. En uno de los talleres que organizamos, una alumna me preguntó: ¿Usted por qué volvió si la trataron tan mal? Le sonreí. Porque esto también es mío. Y porque no quiero que a ti te pase lo mismo y no tengas a quien contárselo. Las cosas no volvieron a ser como antes. Pero tampoco fueron como antes. Aprendí que cuando una mujer mayor alza la voz, no solo se defiende a sí misma, abre el camino para muchas otras. Y aunque Camila y yo nunca volvimos a hablar cara a cara, entendí que no hacía falta. Yo ya no necesitaba su aprobación. Solo necesitaba mi lugar. Y lo recuperé, no porque me lo devolvieran, sino porque lo exigí. Los meses que siguieron fueron una mezcla extraña de reconciliación y resistencia. Volver a la escuela en otro rol fue, al principio, como andar con zapatos nuevos, incómodo, pero necesario. Tenía que encontrar mi lugar otra vez, sin pisar el espacio de nadie, sin repetir los errores del pasado, y sin dejar que me encasillaran solo como la que volvió después del escándalo. Desde mi nuevo puesto como asesora comunitaria, organizaba círculos de lectura con madres de familia, talleres de costura y cuidado emocional con abuelas que criaban a sus nietos, incluso logramos montar una pequeña obra de teatro con alumnas de secundaria que hablaban del abandono, del bullying y de cómo sanar. Yo no escribía los guiones, pero las escuchaba. A veces, solo necesitaban eso, alguien que no las corrigiera, que no las midiera, que simplemente estuviera ahí. Un día, después de una de esas sesiones, me encontré a Rodrigo esperándome en la salida. Hacía semanas que no nos veíamos a solas. Camila seguía en su licencia, y él se había quedado más en casa, cuidando a sus hijas, mis nietas, que casi no veía desde lo del despido. Me dolía no tener esa cercanía con ellas, pero también entendía que Camila necesitaba distancia. ¿Puedo invitarte a un café?, me dijo. Asentí. Caminamos hasta un local modesto a unas cuadras. Se notaba nervioso. He estado yendo a terapia, dijo después del primer sorbo. Me costó trabajo, pero entendí que traigo muchas cosas arrastrando. No solo por lo de Camila y tú, sino por papá. Por cómo nos dejó. Por cómo tú tuviste que ser madre y padre a la vez. Nunca lo quise ver, y creo que eso también me hizo evitar conflictos, querer complacer. ¿Y ahora qué ves?
Me miró con los ojos tristes, pero más claros. Que me equivoqué. Que te fallé. Que por miedo a incomodar a mi esposa, terminé ignorando todo lo que tú hiciste por nosotros. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. No necesitaba que me defendieras, Rodrigo. Solo que no me traicionaras. Él bajó la mirada. No lo dije para herirlo, lo dije porque era verdad. Porque había pasado demasiado tiempo callando lo que dolía para no hacer problema. Las niñas te extrañan, dijo después. Le preguntan a Camila por qué no las visitas. ¿Y qué les dice? Nada claro. Que estás ocupada. Nunca estoy demasiado ocupada para ellas. Nos quedamos en silencio. No había más que decir. El tiempo se encargará, pensé. Las niñas crecerán, y ellas decidirán si quieren conocerme. Yo estaré lista cuando eso pase. En el fondo, Rodrigo intentaba reparar. Y eso ya era algo. Poco después, en una junta escolar, el nuevo director me pidió que hablara sobre la experiencia de reintegrarse después de un despido injusto. Me temblaban las manos al tomar el micrófono, pero hablé con firmeza. No señalé a nadie. Solo conté lo que aprendí. Hay muchas formas de callar a una mujer mayor, despidiéndola, ignorándola, minimizándola. Pero hay algo que no se puede borrar, la historia. Y nosotras somos historia viva. Merecemos respeto, sí. Pero también espacio. No porque hayamos envejecido, dejamos de tener ideas, sueños o valor. Solo necesitamos que alguien escuche antes de decidir reemplazarnos. Al terminar, se hizo un silencio profundo. Y luego, los aplausos. En el pasillo, una maestra joven me abrazó con lágrimas en los ojos. Me dijo. Me hiciste pensar en mi mamá. También la despidieron el año pasado, y nunca supimos cómo ayudarla. Se encerró en sí misma. Ahora sé que tengo que buscarla. Escucharla. Ahí entendí algo que me conmovió profundamente, hablar no solo me había sanado a mí. Había abierto una puerta para otras mujeres, para otras hijas, para otros hijos que, como Rodrigo, no supieron cómo actuar, pero aún podían aprender. Porque los silencios también se heredan. Pero las voces, si se comparten, también se multiplican. Habían pasado ya casi 8 meses desde aquel día en que recibí el correo frío. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron. La escuela tenía un aire diferente, más abierto, más humano. El nuevo director era un hombre joven pero sensible, de esos que escuchan antes de emitir juicios. Me sentía valorada en mi nuevo rol, aunque a veces aún dolía ver mi antiguo escritorio ocupado por alguien más. Camila seguía ausente. Rodrigo me contó que se encontraba en terapia intensiva, no médica, sino emocional. La presión del escándalo, la culpa, el peso de la exposición pública, todo la había desbordado. Al principio, no sabía cómo sentirme. No la odiaba, pero tampoco podía sentir compasión automática. Lo que había hecho no tenía excusa, aunque ahora tuviera consecuencias. Pero un día, mientras organizaba los materiales para una actividad con los alumnos, recibí un mensaje inesperado. Era de Camila. Irma, ¿podemos vernos? No en la escuela. Quiero hablar contigo como mujer, no como directora, ni como nuera. Sentí un vuelco en el estómago. No respondí de inmediato. Me tomé un día entero para pensar. Podía decirle que no, que ya era tarde, que las heridas ya tenían costra. Pero algo dentro de mí, y ese instinto que una desarrolla con los años, me decía que debía ir. Nos vimos en un café tranquilo en Coyoacán, un lugar discreto y cálido. Ella ya estaba sentada cuando llegué, con el rostro cansado, sin maquillaje, el cabello recogido sin cuidado. No era la Camila impecable que yo conocía. Era otra versión de sí misma. Una más real. Se levantó para saludarme. Dudó un momento, y luego me abrazó. Yo correspondí, con recelo. Gracias por venir, dijo, sentándose de nuevo. Quise escucharte, respondí, sin suavizar la voz. Ella respiró hondo. Tomó su café entre las manos, como si le diera valor. Todo esto, lo manejé mal. Lo sé. No tengo justificación. Pero quiero decirte algo que nunca me atreví a admitir,
siempre te tuve miedo. Eso me tomó por sorpresa. ¿Miedo? ¿De mí? De tu fuerza. De tu presencia. De cómo todos te respetaban. Yo llegué con ideas nuevas, con ambición, con ganas de hacer las cosas a mi manera, y me sentí eclipsada. No quería competir contigo, pero sentía que todos te comparaban conmigo. Que tú lo hacías, aunque no lo dijeras. Nunca quise competir, Camila. Yo solo hacía mi trabajo. Lo sé. Pero yo no podía verlo entonces. Me sentía insegura. Quería demostrar que podía con todo. Y cuando tuve el poder, lo usé para alejarte. Para quitarme esa presión que en realidad era mía, no tuya. Guardamos silencio. Yo tomé un sorbo de té. Me temblaban los dedos, pero me obligué a mantener la calma. ¿Y ahora qué quieres? Pregunté. Quiero pedirte perdón. No para que me perdones hoy. Solo para que sepas que estoy tratando de cambiar. De reparar. No espero que volvamos a tener una relación, ni que confíes en mí. Solo quería decirte que lo que hice estuvo mal. Muy mal. Miré sus ojos. Por primera vez, los vi frágiles. Humanizados. No con lástima, sino con comprensión. Porque yo también había sentido miedo en esa escuela. Miedo a ser invisible. A ser irrelevante. Y tal vez por eso nunca hablamos, nunca nos acercamos como debimos. Te agradezco que me lo digas, le respondí. Pero lo que más deseo es que esto no lo repitas con otra mujer. Ni joven, ni mayor. Nadie merece ser borrada por inseguridades ajenas. Camila asintió, conteniendo las lágrimas. Tienes razón. Estoy trabajando en eso. De verdad. Nos despedimos con un apretón de manos. No hubo promesas, ni abrazos cálidos. Pero sí un cierre. Una grieta reparada. En el camino de regreso, pensé en cómo las mujeres cargamos con muchas guerras internas, a veces sin saberlo. Camila había luchado contra una sombra que nunca existió. Y yo, contra un silencio que me había impuesto a mí misma. Ese encuentro no borró el pasado. Pero lo reescribió con otra tinta. Y eso, a veces, es suficiente. Volví a casa después de ver a Camila con una mezcla de calma y cansancio. Me miré en el espejo del baño y me reconocí distinta. Más firme. Más serena. Como si, por fin, el peso del resentimiento hubiera dejado espacio para algo nuevo. No se trataba de perdón inmediato ni de reconciliación, sino de haber escuchado lo que necesitaba oír, que no estaba loca, que lo que me hicieron dolió, y que no era culpa mía. Los días siguientes pasaron con una extraña tranquilidad. En la escuela, mi trabajo seguía creciendo. Las actividades comunitarias tomaban fuerza. Propuse abrir un programa llamado Relatos Vivos, donde los estudiantes entrevistaban a sus abuelas y abuelos sobre sus vidas, trabajos, dolores y resistencias. Fue un éxito. Las historias que escuchábamos eran desgarradoras, pero también hermosas. Una niña de segundo grado contó que su abuela fue enfermera en Oaxaca y caminaba 5 horas entre comunidades para vacunar niños. Otro alumno narró cómo su abuelo construyó su casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, sin saber leer ni escribir. La escuela empezó a llenarse de relatos. Pegábamos fotos, frases, dibujos. Las paredes ya no solo hablaban de fechas patrias, sino de memoria viva. Eso cambió la atmósfera. Los alumnos miraban a sus mayores con otros ojos. Con respeto. Con curiosidad. Con amor. Un viernes, al final de la jornada, una de las niñas me abrazó con fuerza. Le había ayudado a grabar un audio de su abuelita que ya no podía salir de casa. Me dijo: gracias por hacerme ver que mi abue importa. Me quebré. Porque eso era lo que yo había necesitado también, saber que aún importaba. Una semana después, Rodrigo me invitó a comer en casa. Acepté, no sin dudar. No sabía si Camila estaría presente. Preparé un flan de vainilla como antes, sin saber si lo aceptarían. Al llegar, me abrió mi nieta mayor, Andrea, con una sonrisa enorme. Abue. Viniste. Me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo. Detrás de ella,
Camila me miraba desde la cocina. Vestía sencillo. Tenía la cara más relajada. Me saludó con una inclinación de cabeza. Hola, Irma. Qué bueno que viniste. Gracias por invitarme, respondí, sin tensiones. Comimos en el patio. La mesa no tenía etiquetas, ni conversaciones forzadas. Solo anécdotas, risas de las niñas, y pequeños silencios cómodos. Camila no se acercó demasiado, pero tampoco evitó el contacto. Era un principio. Cuando me levanté para irme, Camila se acercó con algo en las manos, una libreta forrada a mano. Esto es para ti, dijo. Es una libreta vacía, pero pensé que podrías llenarla con tus historias. O las de otras mujeres. Lo que tú quieras. Es tu voz ahora. Me sorprendió. No por el objeto, sino por el gesto. Acepté sin decir mucho. A veces, no se necesita más. Esa noche, empecé a escribir. No para mí, sino para todas esas mujeres que me habían escrito en privado, que habían compartido sus historias, que me decían, gracias por hablar, porque yo no me atrevo. Mujeres invisibles en sus propias casas, trabajos, familias. Mujeres que criaron, amaron, sostuvieron, y fueron silenciadas con un, ya no eres necesaria. Llené la primera página con un título. Nosotras sí importamos. Porque lo creía. Porque lo sentía. Porque lo había vivido. Y porque ahora, por fin, tenía el valor de gritarlo sin miedo. Esa libreta que me regaló Camila se convirtió en algo más que un cuaderno. Era como un espejo, una extensión de lo que no había podido decir en voz alta durante años. No solo escribía sobre lo que me pasó en la escuela, sino sobre todo lo que había callado por años, los domingos en los que no podía llorar porque había que cocinar, las veces que me tragué la frustración para no preocupar a mis hijos, los cumpleaños en los que no recibí ni una llamada, las ocasiones en las que me sentí ajena incluso en mi propia casa. Escribir me salvó. No exagero. Me ordenó por dentro. Y sin querer, empezó a llegar a otras. En una de nuestras reuniones de voces mayores, llevé copias de algunos textos. Los leímos en voz alta. Una mujer que había sido enfermera durante 40 años, y que fue despedida sin un gracias, lloró al escuchar uno. Me abrazó fuerte. Me dijo. Esto es lo que quise decirle a mi hija, pero nunca supe cómo. Nos dimos cuenta de que no éramos solo historias sueltas. Éramos un coro. Un eco que, si se multiplicaba, podía romper el silencio en muchas casas, oficinas, escuelas. Empezamos a organizar encuentros. En Tepito, en Iztacalco, en Nezahualcóyotl. Mujeres de 50, 60, 70 años llegaban con sus carpetas, con sus cicatrices, con su voz temblorosa. Y al terminar, salían distintas. Más erguidas. Un sábado de abril, recibí una llamada inesperada. Era el nuevo director de la escuela. Irma, estamos organizando el aniversario número 50 de la técnica 84. Queremos que participe. Usted fue parte de la historia viva de este lugar. No pude evitar sonreír. ¿Y en qué forma participarían los que ya no tienen un cargo? Pregunté con picardía. Justo de eso se trata. Vamos a abrir un segmento llamado Voces que construyeron, donde alumnos y personal retirado contarán lo que hicieron por la escuela. Acepté sin dudarlo. El día del evento, el patio estaba lleno. Alumnos actuales, exalumnos, maestros, familias. Cuando subí al escenario con micrófono en mano, vi entre el público a Rodrigo y a Camila. Con sus hijas al lado. Respiré profundo. Me temblaban las piernas, pero mi voz salió clara. Cuando me despidieron de esta escuela, pensé que me llevaban todo. Que me quitaban mi historia. Pero aprendí que la historia no la borra un correo. La historia la cuentan quienes te recuerdan. Quienes aprendieron contigo, quienes crecieron a tu lado. Hoy quiero hablar por todas las mujeres que han sido calladas, despedidas, desechadas. No porque sean inútiles, sino porque ya no encajan en un mundo que corre tan rápido que olvida quién puso los cimientos. La ovación fue larga. No por mí, lo sentí. Era por todas. Por nosotras. Al bajar, una mujer joven se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos.
Mi mamá fue intendente aquí. Nunca supimos cómo defenderla cuando la echaron. Gracias por hablar. Le tomé la mano. Le dije. Nunca es tarde para defender a las que vinieron antes. Solo hay que tener el valor de mirar atrás. Al llegar a casa esa noche, abrí la libreta y escribí. Hoy no fui solo Irma. Fui todas. Y todas hablaron conmigo. Después del aniversario de la escuela, algo cambió en el aire. No fue un evento más. Fue un parteaguas. Varias personas, incluso algunas que antes ni me miraban, comenzaron a acercarse con otro tono, con otra actitud. Me hablaban como alguien que dejó huella, no como una ex empleada. Como si, por fin, vieran lo que siempre estuvo ahí. Me llamaron de otras escuelas para replicar el programa Relatos Vivos. Lo llevamos a 2 primarias en la colonia Doctores y una telesecundaria en Tláhuac. En cada lugar, las historias de los mayores se convertían en puentes, en rescates emocionales. Vi hijos que se reconciliaban con sus madres. Nietos que miraban a sus abuelos por primera vez como algo más que una figura callada en la sala. En paralelo, la red de Voces Mayores comenzó a crecer. Organizamos un encuentro en el Faro de Oriente, donde participaron más de 100 mujeres. Algunas llevaron objetos, una plancha antigua, una libreta con recetas, un uniforme de trabajo desgastado. Cada objeto tenía una historia. Y cada historia, una fuerza que estremecía. Rodrigo me acompañó a una de esas sesiones. Lo vi sentado al fondo, escuchando con atención a una señora que contaba cómo su patrón la despidió al cumplir 60. Al final, se me acercó y me abrazó. Mamá, nunca te había visto así. Tan grande. No supe qué decir. Solo le toqué el rostro, como cuando era niño. Después de ese día, Rodrigo empezó a hablar más con las niñas sobre mí. Me invitaban más seguido a comer, a acompañarlas a la biblioteca o al parque. Camila no se interponía. No hablábamos mucho aún, pero había respeto. Y eso, para mí, ya era una victoria. Un domingo, Andrea, mi nieta mayor, me pidió ayuda para una tarea sobre la mujer que más admiras. ¿Puedo escribir sobre ti, abue? No pude evitar llorar. Me abrazó fuerte, como si supiera lo que eso significaba. Pero no pongas solo lo de la escuela, le dije, limpiándome las lágrimas. Pon también que sé hacer los mejores frijoles con epazote de la historia. Se rió. Y en ese momento, supe que algo muy profundo se había roto, para bien. Una cadena. Un patrón. Un silencio que ya no se repetiría en ella. Unos días después, Camila me pidió hablar. A solas. Nos sentamos en un café distinto esta vez. Más casual. Ella iba vestida sin la carga de los cargos. Me miró directo a los ojos. He estado escuchando tus entrevistas. Leyendo lo que escribes. Y aunque sé que te hice daño, quiero que sepas que aprendí. Que mi ego me cegó. Pero ya no soy la misma mujer. Yo asentí. No por conformidad, sino porque también lo sentía. No me debes más disculpas, Camila. Pero si de verdad quieres reparar, hay algo mejor que pedir perdón, abrir espacio a otras. Eso quiero. ¿Me dejas acompañarte a uno de tus círculos? Fue una de las cosas más inesperadas que escuché de ella. Pero no dudé. Claro. Puedes venir como otra más. Aquí todas somos iguales. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la libreta. Y escribí. El respeto no se ruega. Se construye. Y cuando se construye entre mujeres, no hay muro que lo detenga. Estaba lista para cerrar el último capítulo. Pero no como un final. Como un nuevo comienzo. Un año después de aquel correo frío que pretendía cerrar mi historia con un punto final, descubrí que la vida, en realidad, se escribe con puntos suspensivos. A veces con pausas largas, a veces con puntos y aparte. Pero nunca con borrado total. No cuando lo vivido tiene raíces tan profundas. El proyecto Voces Mayores no solo sobrevivió, floreció. Ya no era solo mío. Era de todas. Había maestras jubiladas dando talleres en escuelas, trabajadoras domésticas contando su historia en centros culturales,
Enfermeras escribiendo cartas a sus nietas sobre la dignidad del trabajo, costureras hablando en foros sobre la explotación silenciosa de décadas. Un editorial independiente se interesó por la libreta. Me propusieron publicar una antología con los textos que escribí y los testimonios de otras mujeres. Dudé. Me sentía fuera de lugar, ajena a ese mundo de letras y presentaciones. Pero una de las editoras me dijo: no queremos que seas escritora. Queremos que sigas siendo tú. Con esa voz que no pide permiso, que solo dice la verdad. El libro se llamó Nosotras importamos. Se presentó en una biblioteca pública con una sala modesta, pero llena. Rodrigo habló unas palabras. Camila también. No como protagonistas, sino como testigos de lo que había surgido del dolor. Camila tomó el micrófono y dijo algo que me marcó. Irma me enseñó que el poder no es tener la última palabra, sino saber cuándo es hora de escuchar. Yo llegué a una dirección sin entender que liderar no es imponer, es sostener. Hoy no solo la respeto. La admiro. Yo no lloré en ese momento. Guardé todo para cuando llegué a casa. Ahí, en mi sillón viejo, abracé la libreta original. Le di las gracias. No por ser bonita, sino por haberme devuelto la voz. Una semana después, una maestra joven de la técnica 84 me pidió acompañarla a su primera reunión con madres de familia. Me dijo que se sentía insegura, que no sabía cómo conectar con ellas. Le respondí: empieza por preguntarles qué historia traen. Cuando las mujeres contamos de dónde venimos, todo cambia. Volver a esa escuela, no como empleada ni como figura administrativa, sino como alguien que sostiene desde la experiencia, fue el mejor cierre que pude imaginar. Pero más que un cierre, fue un regreso en otra forma. Ya no necesitaba el escritorio, ni la oficina, ni los sellos. Mi lugar estaba en cada mujer que se atrevía a decir: a mí también me pasó. Mi nieta Andrea, ahora en secundaria, me llevó a su clase como invitada para hablar del valor de la memoria. Me presentó diciendo: ella es mi abue. La corrieron por ser mayor. Pero volvió como algo más fuerte. Como historia. Los niños me aplaudieron sin saber todo lo que costó ese regreso. Y yo, en mi interior, solo pensaba: no me fui. Me transformé. Porque cuando una mujer se levanta del silencio, ya nada vuelve a ser como antes.